Tercer día de nuestras misas de aguinaldo y segundo día de nuestra reflexión sobre el libro de Evagrio Póntico, 8 espíritus malvados. Ayer hemos escuchado sobre el primer espíritu malvado, la gula. Hoy el segundo, la lujuria. Dice Evagrio: el que lucha contra la lujuria debe estar siempre en guardia, pues es un enemigo astuto que se presenta como un amigo. Entonces Evagrio, en su libro, nos enseña que la lujuria es un deseo desordenado. Es decir, la lujuria hace desorden en nuestra vida, pero también entra cuando hay desorden en nuestra vida. Cuando nuestra vida está desordenada, cuando hay un caos interior. Es algo interesante que un famoso, muy popular ahora, terapeuta, psicólogo, Jordan Peterson de Canadá, él dice: ¿quieres cambiar el mundo? Limpia tu cuarto. Es decir, dice que cualquier cambio en nuestra vida deberíamos comenzar con limpiar a nuestro cuarto. ¿Por qué? Para quitar el desorden alrededor nuestro, que este desorden alrededor nuestro influye al desorden interior. Entonces, luchando contra la lujuria, hay que ordenar a nuestra vida. Cada aspecto de nuestra vida que no está ordenado, pues hay que hacerlo. Evagrio dice que la lujuria nace en pensamientos. Esto ya teníamos en la enseñanza de Jesús, cuando nos dijo que quien tiene ya mal pensamiento sobre una mujer comete el adulterio. Es decir, el pensamiento comienza el pecado. Entonces, la zona donde deberíamos tener cuidado son nuestros pensamientos, es nuestra imaginación. Hay personas que están luchando con pensamientos impuros, muy fuertes, que todos los días tienen sus batallas. Entonces, Evagrio Póntico dice que este espíritu de la lujuria es espíritu lo más aburrido. Es decir, él siempre llega de la misma manera, no inventa nuevas cosas. Allá donde hay debilidad, él está atacando, pero de la misma manera. Entonces, el consejo de Evagrio es encontrar el mecanismo, buscar cómo se repite mi pecado. Porque Evagrio dice que este espíritu entra de la misma manera. Entonces, hay que hacer una reflexión sobre nuestra vida y ver por dónde entra. Es decir, buscar el principio de pecado, no el momento cuando ya se cometió pecado de obra, pero ya ver por dónde y cómo entran estos pecados de pensamientos. Por ejemplo, para algunos el pecado de lujuria se comienza cuando así, sin pensar, están revisando su celular de noche, y para evitar su pecado, lo único que tienen que hacer es dejar revisar celular de noche.
Por supuesto, luego el espíritu malvado va a buscar otras maneras. Pero para evitar a mi pecado, tengo que encontrar el mecanismo del pecado. Evagrio dice que cuando hay unas tentaciones muy fuertes, así que podríamos llamar descontroladas, cuando sentimos que recibimos muchos golpes, entonces invita a la oración. Por ejemplo, Salmo 6, versículo 9, aléjense de mí ustedes malvados, porque el Señor oyó la voz de mi llanto. Pero dice Evagrio que cuando tentaciones son demasiado fuertes, cuando sentimos que estamos perdiendo, entonces, y cuando no podemos hacer ninguna oración, entonces dice repetir el nombre de Jesús. Solamente repetir el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces necesitamos? Como un niño está gritando a su mamá cuando siente que hay peligro y repite mamá, 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 entonces también nosotros podemos hacer así, repitiendo Jesús, 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 cuántas veces necesitamos. También nos invita Evagrio para practicar la meditación de la palabra. Meditar la palabra de Dios todos los días es para llenar a nuestros pensamientos con la palabra de Dios, entonces con las cosas buenas. Como hemos dicho, pecado de lujuria siempre su comienzo tiene en los pensamientos. Entonces es muy importante con qué estamos alimentando a nuestros pensamientos, que estamos viendo durante el día. Evagrio dice, la lujuria se alimenta de la contemplación de lo que es bello, pero su verdadero rostro es la destrucción del alma. Entonces, por supuesto que es muy importante con qué alimentamos a nuestros pensamientos. Por eso no puede faltar la meditación de la palabra, si es posible, la adoración del Santísimo Sacramento. Contra este espíritu malvado, Evagrio dice que se necesita mucha oración, pero también la paciencia. No importa que alguien se cayó, que alguien cayó en pecado. Esto hay que dejar al Señor y seguir caminando. Igualmente como nosotros para lograr algo en nuestra vida, muchas veces no lo logramos así de una. Necesitamos tener la paciencia. No importa cuántas batallas pierde un rey, importante es ganar la guerra. Entonces, pidiendo la gracia del Señor, pidiendo paciencia para nosotros mismos, deberíamos abrirnos en nuestra oración, en contemplación de la palabra y, si es posible, también del mismo Señor, su cuerpo y sangre. Amén.